En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad infinito, que la efusión del Espíritu Santo, bajo el anuncio del ángel, le ofreció esa gran noticia de ser madre del Salvador, de ser madre del Emanuel. Hoy pedimos que nos ilumines con tu luz para poder enseñar esta porción, estos términos, tanto de Armat como Betulat, que utilizamos para definir lo que es la palabra virgen. Por eso te pedimos que nos ilumines, nos guíes con tu luz en todo momento, antes, durante y después de esta clase, para que muchas personas puedan, mis queridos, Señor Dios omnipotente, para que muchas personas puedan aprovecharse de esta clase, mis queridos hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido comenzar con esa oración al Espíritu Santo, pidiendo que nos asista con su gracia y con sus dones y con sus carismas para poder entender esta enseñanza de hoy, que como ya dije en la oración, va a estar basada en los términos Armat y Betulat, términos que se usan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues para definir el concepto de virgen. Bien, esta historia, haciendo una historia larga corta, comienza hace más de 30 años atrás, cuando este servidor tuvo la bendición de recibir formación con los padres dominicos en el seminario con ellos, ¿verdad? Y yo tenía notas que, por distintas razones, se me habían perdido la mayoría de ellas, esas notas. Y la semana pasada, buscando en una computadora vieja, la enciendo y la conecto y empiezo a buscar y encuentro una cantidad de notas del seminario, de mis notas del seminario, ¿verdad? Y encuentro esta precisamente de los términos Armat y Betulat, ¿verdad? Ahora quiero retomar usando esas notas, teniendo más información porque me he dedicado al estudio de esto. Y vamos a ver que vamos a hablar de teólogos y exégetas protestantes muy eruditos en esta materia, ¿verdad? Expertos en las materias bíblicas. Bien, la palabra Armat, ¿verdad?, es singular y es femenino, y cuyo plural es Alamot. Por eso de ahí viene el Alamot, el término del Biblio del álamo, de la tienda donde se preparaba para la noche de luna de miel, ¿verdad?, por así decirlo. Que son términos que se utilizan en la versión de los 70 o el canon griego, que data de 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Y lo definen del hebreo al griego. Recuerden que esa es una traducción del Antiguo Testamento que se tomó del hebreo al griego, que lo definen con el griego partenos. Partenos, ¿qué significa virgen? Esa es la forma con que esos eruditos 300 años antes de Cristo definieron este término Armat, ¿verdad? Eso es bien importante. Y esto está escrito en lo que se llama la tradición rabínica, ¿verdad? Sobre el término Armat y Betulat, y que lo utilizan como sinónimos. Son sinónimos.
sinónimos. O sea, hermanos, significa lo mismo. Lo mismito, mijo. Lo mismito. ¿Ok? Entonces, y aquí estamos hablando de una tradición que viene de siglos, 10, 12, 10 siglos, 8 siglos antes de Cristo, para que tengamos una idea. Y ya constaba la traducción del hebreo Almat al griego Partenos, que significa virgen, ¿verdad? Entonces, nuestros hermanos protestantes definen este término, y lo he mencionado otras veces, en otras ocasiones, definen este término Almat como doncella. Un momentito. Aquí es que está el detalle, como doncella. ¿Qué sucede? Esta traducción, ¿verdad? Esta traducción no toma en cuenta dos cosas bien importantes para definir términos bíblicos que son importantísimas, y son el contexto histórico y el contexto cultural del tiempo. ¿Qué sucede? Este concepto de doncellas, cuando lo escribió Almat, el profeta Isaías, lo escribió no pensando en doncella. ¿Saben por qué? No lo escribió pensando en doncella. Simplemente porque ese concepto de doncella no existía 8 siglos antes de Cristo, cuando escribió el profeta Isaías. Entonces, no existía. El concepto de doncella vino a nacer en la Edad Media y nació en Europa. Ese concepto de doncella está fuera, nunca existió. A la fecha de hoy nunca existió en las culturas semitas, en los países semitas de habla, ¿verdad? Los países que vienen de Sem, uno de los hijos de Moisés, ¿verdad? Por eso que se llaman semitas. Los árabes son semitas. Los palestinos son semitas. Los israelitas son semitas. Y así, hay muchos pueblos de estos pueblos. La gente de Siria son semitas. La gente de Irak son semitas. Toda esa gente son semitas. Están peleando, no se quieren, pero son semitas. Por si acaso, ¿ves? Entonces, ¿qué tenemos? Hay un teólogo y erudito exégeta, y no solamente como teólogo y exégeta, sino como traductor, tanto del latín, del griego, como del hebreo y arameo. Un experto. Se llamaba James Strong. James Strong, hermanos, no era católico. Era un autor protestante. Y si usted hace una búsqueda en la internet, haga un Googleo. Ya, teatro, se me chispoteó esa palabra ahí. Ahí la vamos. James Strong, una de las cosas que usted se va a dar cuenta, que la Biblia de James Strong tenía los deuterocanónicos. Tenían lo que ellos llaman los libros apócrifos del Antiguo Testamento. De hecho, James Strong no los llamaba apócrifos. James Strong los llamaba deuterocanónicos en sus escritos, ¿verdad? Y le digo porque James Strong se usan en los seminarios católicos para cuestión de los idiomas bíblicos, para estudiar los idiomas bíblicos. ¿Por qué? Porque si no es la persona más erudita en ese asunto, es uno de ellos. Para que tengamos idea, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el detalle estriba aquí en que Lutero hizo un comentario. ¿Ok? Y digo, hizo un comentario porque no pasó de ahí en ese entonces. Lutero dijo, ¿verdad? Bueno, el comentario. Como
Los judíos en Yarnia sacaron los deuterocanónicos, y así está escrito textualmente en los libros de historia. Como los judíos en Yarnia, el concilio de Yarnia fue un judío de judeos, de fariseos, ¿verdad? Sacaron los deuterocanónicos. Nosotros, refiriéndose a esa primera cepa, o sea, primera generación de protestantes, nosotros no tenemos que usarlos. Pero lo que Lutero hizo fue el comentario. Y les voy a explicar por qué no pasó de ahí. Porque la Biblia de Lutero tenía los deuterocanónicos. Todavía, si usted va a Alemania, donde murió y parte donde estuvo sus últimos años Lutero, te va a ver esa Biblia y contiene los deuterocanónicos. ¿Ok? Y Lutero no le llamaba apócrifos. Tampoco lo llama. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, hermanos, y esto los protestantes no se atreven a decir esto, lo que ellos llaman apócrifos y lo que nosotros llamamos deuterocanónico, deutero significa segundo, canónico, segundo canon, significa deuterocanónico, significa segundo canon, ¿ok? Entonces, oficialmente, vinieron a ser sacados de las Biblias protestantes a finales del siglo XIX. Desde Lutero hasta el siglo XIX, al final del siglo XIX, todas las Biblias protestantes tenían los deuterocanónicos, para que tengamos eso bien en cuenta. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos que ese concepto de doncella no existía en los pueblos semitas para cuando escribió el profeta Isaías 8 siglos antes de Cristo. No existía en el primer siglo de nuestra era cristiana, en el tiempo de Jesucristo, tampoco. Es un concepto que nació en la Edad Media y nació en Europa después del latín. Después del latín, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que James Strong pone los términos alma y betulá, los define ambos como virgen, ¿verdad? Y ¿se acuerdan que hace un rato les mencioné de los teólogos eruditos, serios, estudiosos de verdad, exégetas, que se le pueden llamar teólogos de verdad? Yo a veces digo que soy teólogo, pero yo en realidad soy así. Yo soy una minúscula parte de lo que debe ser un teólogo. Lo digo porque no tengo mucha formación. Sí, tuve 7 años en el seminario, pero eso no es... Esta gente llevan estudiando seriamente 10, 20, 30, 40 y cuidado. Hay quienes llegan estudiando casi hasta el final de su vida terrena, ¿verdad? Y hay un grupo de editores bíblicos que se llama Hallett, y está por sus siglas en inglés, y se llama The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. O sea, el hebreo y el arameo, el léxico hebreo y arameo del Antiguo Testamento. Y esta gente les somete bien duro, ¿ok? Miren cómo ellos definen el término almat. Ellos lo definen como una mujer casadera, ¿ok? Como una niña que puede casarse, como una mujer joven hasta el nacimiento de su primer hijo. Esa es la definición que ellos, no católicos, teólogos protestantes, teólogos y exégetas protestantes, le dan a la palabra almat. ¿Ok? Le dan a la palabra almat. O sea, y si usted y yo empezamos a sumar esas definiciones, ¿con qué definición va a ser el monto total? Virgen. Mire, una niña que está apta para casarse, una niña que puede asumir el rol de esposa, hasta
que tiene su primer hijo. ¿Qué es eso? Hermanos, una virgen, simplemente, sencillamente. ¿Por qué? Porque ese era el término, el concepto de la época. Ese era el concepto bíblico desde el Antiguo Testamento y lo fue con el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Entonces, y esto es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, hay mujeres en el Antiguo y el Nuevo Testamento que estando casadas se consideraban almat. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Primero tenemos a Sara, la esposa de Abraham. ¿Y sabe cuál era el detalle por qué se consideraba almat estando casada? Porque no había tenido un hijo propio, porque no había podido dar a luz un hijo y aún en su vejez a Sara se le consideraba almat, o sea, virgen. Cuando ella tuvo a su primer hijo y único, porque él fue el primero y el único que tuvo, ¿verdad? A Isaac. Pues entonces ya dejó de ser almat. Entonces tenemos otro caso también en el Antiguo Testamento. A Ana, la madre del profeta Samuel. La madre del profeta Samuel. ¿Verdad? ¿Qué pasaba a Ana? No podía tener hijos. Fue al templo y el sacerdote del templo pensaba que estaba... No, dice, no, Señor, yo de eso nada. Yo no le someto a eso. Yo soy una mujer de mi familia y me considero una mujer del pueblo de Dios. Y Sara hizo una oración que está en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Y entonces, pues, ellas en el Antiguo Testamento eran consideradas almat. Hay otro caso, y no llegamos todavía a la Virgen María. Hay otro caso de otra mujer en el Nuevo Testamento, también se consideraba almat. Lo fue Isabel. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos fundamentales para considerarse una mujer almat era que tuviera un primer hijo. ¿Ok? Eso es bien importante. Mientras esa mujer no había dado a luz el primer hijo, se consideraba almat, aún casada. ¿Ok? Eso es bien importante tenerlo, ¿verdad? Tenemos a Ana, a Sara en el Antiguo Testamento y tenemos a Isabel y tenemos a María. Y el caso de María es especial porque... Y esto lo dicen, no lo digo yo, lo dicen estos teólogos y ascetas protestantes. La mujer del Génesis 3:15, dicen ellos, ¿verdad? Hablando de la Ishama, la Haishana, la mujer, y el sustantivo, la Ha'alma, o sea, la oculta, porque el término almat, la raíz, que sería A-L-M, lo que significa en hebreo, esa raíz lo que significa estar oculto. Y aquí viene otro detalle bien importante, que lamentablemente los católicos no se nos ha enseñado. Los católicos no sabemos sobre esto, pero ya es tiempo de salir de esa etapa de oscuridad, de la madurez en la fe cristiana. Es tiempo ya de salir de eso, hermanos, ¿verdad? Y lo digo de corazón. ¿Por qué era oculto? Miren, ¿qué sucedía? ¿Verdad? ¿Qué sucedía? Y esto voy a hablar luego más claro, más adelante. Esa mujer almat, una vez que ya realizaban lo que se llama el Kiddushin. Kiddushin significa consagrar, santificar, pero esa expresión Kiddushin también se usaba
para los esponsales. En nosotros hoy en día, el compromiso matrimonial, que es lo que sería básicamente el esponsal, no, lamentablemente ha perdido sentido. Y digo lamentablemente, porque antes no, antes yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá me hablaban de cuando él tuvo que subir allá al monte, a la jalda arriba. El puertorriqueño me está escuchando, que está escuchando sabe lo que estoy diciendo. Al monte, subir al monte, a pedir la mano de mi mamá, pero una cosa seria. Y bueno, una cosa seria. ¿Sabes? Y aunque mi abuelo conocía a mi papá ya, porque da la casualidad que el hermano de mi abuelo era padrino de mi papá. Pero anyway, ¿verdad? Pues ese Armat también era parte del Kiruchín. Ahí también se consideraba Kiruchín. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y la Virgen en esa etapa del Kiruchín se mantenía ¿qué? Oculta, vivía con los padres y tenía que llevar un velo y muchas regiones semitas tenían que taparse la cara también, como hoy en día vemos en los pueblos, muchos de estos pueblos hermanos que practican el Islam. ¿Ok? Eso tenía, ¿para qué? Si la mujer tenía que salir, digamos, al mercado a comprarle el mandado, pues iba con un velo, con la cara cubierta. Y eso es una costumbre no solamente del pueblo semita, esto es una costumbre antigua de otros pueblos también, se diga. Y entonces, vamos a ver, entonces, que San Jerónimo, ¿verdad? Ya saliendo de ese contexto, entrando a terminología y cómo San Jerónimo utilizó estos términos. Vamos a ver que San Jerónimo, cuando traduce la Biblia Vulgata, utiliza las palabras Armat, ¿verdad? Como ya dije, que significa de la raíz al, que significa cubierta, cubierto, ¿verdad? Entonces, Alam es la raíz. Se pronunciaría de esa forma, aunque dijimos ALM, se pronuncia Alan, ¿verdad? Que significa guardar o ocultar. Y ese es lo que realizaba la mujer en ese entonces en ese periodo de los esponsales. Y no crean que el hombre tampoco estaba exento, el hombre no podía tampoco salir por ahí para afuera, a la taberna de la esquina, no. No, el hombre podía salir a ir a trabajar, tenía que ir a trabajar. Después de eso, en la costumbre semita, quien estaba cumpliendo con ese esponsal, se iba para su casa. Se iba para su casa. Derechito, arranque para su casa, muchachos. ¿Ok? Y entonces, vemos ahí. San Jerónimo traduce estos términos, Armat y Betulat, los pone como sinónimos. ¿Por qué? ¿Por qué pone estos términos como sinónimos? Mis hermanos, porque desde 300 años antes de Jesucristo, la Biblia del canon griego, la Septuaginta, ya tenía la traducción de esos dos términos como sinónimos. ¿Ok? Y esto es bien importante. Entonces, tengo información que no quiero que se me pase, ¿verdad? Pues, como vamos a ver, Armat, Betulat son dos términos sinónimos. Significan lo mismo. Significan virgen. Pero el Armat no había tiempo de que fuera una niña hasta los 15 años, hasta los 12, hasta los 13. No había tiempo. ¿Por qué? Porque como dijimos ya, el caso de Sara, la esposa de Abraham, el caso de Ana, la madre de Samuel, el caso de Isabel, la esposa de Zacarías, la madre de Juan el Bautista, y la misma María. Pues
eran consideradas almat. Aún durante el tiempo del embarazo, hasta que no naciera, no dejaba de ser almat. Para que tengamos ese concepto bien claro, ¿verdad? Porque el requisito de la costumbre semítica era que naciera. El día que nació el primer varón, el primer hijo, ahí dejó de ser almat. Entonces, ¿qué pasa con la Virgen María? La Virgen María dejó de ser almat, pero entonces pasó a ser betulat, que es llevar una virginidad. Había mujeres que se dedicaban a vivir en virginidad para oración en el templo de Israel. Había mujeres, sí, y eso lo explica muy bien la tradición rabínica. Había mujeres que se dedicaban y se ofrecían a sí mismas para vivir en virginidad. Y así estaba, y así pues se entiende que era el caso de María. Y así fue, porque podían estar casadas y decirle, mira, a mí me gustaría, la mujer le decía al esposo, a mí me gustaría vivir esta vida así, de contemplación, de oración. Y las había, sí las había, porque la tradición, como ya dije, la tradición rabínica lo especifica así, ¿ok? Mis queridos hermanos, no quiero extenderme más, pero ya sabemos, recapitulando, el término almat no significa doncella, simplemente porque no existía ese concepto de doncellas en ese entonces. No existía tampoco el concepto de doncellas en el tiempo de Jesucristo. Y no existía, ya para el siglo IV de la era cristiana, no existía el concepto de doncellas en el cristianismo. ¿Por qué? Porque ese es un concepto que nació en la Edad Media, hermanos. Y eso, para poder entender eso, tenemos que entender ese contexto, ¿verdad? Tarea, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica y lean el numeral 110, tarea, ¿ok? Dígame, léalo. Después que usted lea ese numeral de la Iglesia Católica, escríbame qué usted piensa, qué usted cree de eso, ¿ok? Y pues me quiero despedir y sin antes pues darle las gracias a mi párroco, el padre Refugio Oñate, y a todos los sacerdotes aquí, el padre Salomón, el padre Javier, pues que con mucho gusto me permiten realizar estos videos aquí en la parroquia. Mi gente, nos despedimos primeramente Dios, pues, pero siempre, pues, despidiéndonos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.